Bueno, ¿qué sucede cuando ya hemos aplicado el concepto de no relación? Tenemos en cuenta los pilares fundamentales que hemos visto en la clase anterior. ¿Qué hago a partir de entonces? A partir de entonces, independientemente que se vaya por un camino o por otro, siempre tienes que tener en cuenta, por lo menos hasta un estado mucho más avanzado de esa relación, siempre tienes que tener en cuenta ciertas cosas que tienen que ser fundamentales y van a ser la clave de que avances con esa persona que tiene miedo o no, o al final retrocedas y vuelvas a repetir bucles. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que debo hacer después? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Puedo hacer? Lo más importante es saber qué no debo hacer para que no se repitan ciertas cosas, porque en estas situaciones, cuando la persona con miedo al compromiso no puede construir cosas, no puede construir sus pensamientos disfuncionales que justifiquen sus miedos si tú no echas gasolina al fuego, como hablábamos la otra vez, para que esos pensamientos disfuncionales suban bueno, y aumenten. Si tú no haces eso, ya estás provocando un gran cambio en esa persona, porque ya no podrá construir cosas que no existen. Por lo tanto, la mente le pedirá información, le dirá, ¿qué hago? Eh, si no puedo construir sobre eso, bueno, pues tendrá que limitarse a la realidad. Y vas a descubrir cómo mientras más tiempo mantienes a esa persona aquí, en el presente, en el aquí y en el ahora, más se va convenciendo de que la realidad que vive contigo le es beneficiosa, le gusta. Por eso ha estado buscando, intentando tener una relación contigo, ¿vale? Podrás descubrir que a lo mejor estará más o menos vinculada emocionalmente, pero bueno, de todas maneras, tu labor no es crear un sentimiento como tal. Tu labor es llegar a un punto determinado en el que la conclusión a la que lleguemos pues esté libre de miedos, tanto si es para positivo como si es para negativo. Yo necesito que si no funciona algo entre nosotros, no sea porque soy una persona súper especial, fantástica y maravillosa. Si no funciona algo entre nosotros, tiene que ser por otro motivo, por algo negativo que a ti te hace huir de esa situación. No es porque yo sea fantásticamente genial. No puede ser por eso. Eso es antinatural, ¿vale? Entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta después. Una de las importantes es evitar que esa persona construya, es lo que estamos hablando. Esa persona va siempre a intentar buscar pues, el eslabón tuyo de siempre, el que ha conectado contigo y bueno, quiere ver la misma versión. Si consigue ver a esa versión tuya de siempre, va a volver a construir lo mismo de siempre. Entonces mucha gente dice, uy, ya todo va bien, me relajo y se deja llevar. Bien, no importa. Si conecta con la versión tuya de siempre, va a volver a repetirse el bucle, porque ahora va a ser distinto. Si, aunque hayas puesto en marcha cosas bien antes, da igual. Si vuelves tú mismo a incitar a que esa persona vuelva a construir sus pensamientos que no tienen nada que ver con el presente, pues estarás colaborando para que esa persona construya otra vez un mundo que no tiene nada que ver con el presente que se está viviendo. Y tu labor es esa, que la persona sea consciente de que estamos viviendo un presente muy importante y que quédate aquí en este presente. Lo que tú estás experimentando y pensando y demás no tiene nada que ver con este presente, ¿vale? Es importante no caer en la inercia, aunque las cosas vayan bien. Ahí es donde tienes que tener más cuidado. Cuando las cosas van bien es donde tienes que pararte y decir, ostras, para un momentito, porque las cosas van bien. Es donde tengo que tener más cuidado, porque es donde la persona que tiene miedo al compromiso va a empezar a intentar construir más, porque va coincidiendo todavía, porque no está acostumbrada. Ya lo hablamos en la primera clase, que el factor del concepto de la filofobia, miedo al compromiso como tal, es que la persona no se identifica con que las cosas vayan bien, no se ve a sí misma siendo feliz en esa realidad, en ese entorno, haciendo que las cosas, viviendo, experimentando que las cosas vayan bien. Por lo tanto, cuando las cosas van bien, no te relajes. Es ahí cuando tienes que estar más consciente y más alerta de que esa persona no vuelva otra vez a construir igual que hace siempre. Tienes que evitar que esa persona dé por hecho cosas usándote a ti. Ese concepto de va a ser lo mejor para los dos, tienes que cortarlo. Ese concepto de, bueno, es que al final vamos a acabar haciéndonos daño. Tienes que cortarlo. No puedes permitir, no puedes quedarte callado o callada en esa situación. No puedes dejar que eso suceda. Ni tampoco puedes entrar en su dilema que acaba de montar. No, tienes que evitar que dé por hecho cosas. El problema no es la situación que ha sacado. El problema es que acaba de dar por hecho cosas tuyas. Te ha usado a ti, te ha metido en el ajo, que es lo mejor para los dos. ¿Pero por qué? Es lo mejor para los dos. Será lo mejor para ti, ¿no?
No tiene por qué ser lo mejor para mí también. ¿Por qué das por hecho que es lo mejor para mí? Pues tienes que parar y tienes que entrar dentro de ese tema. Porque si no, la persona con miedo al compromiso lo va a usar como justificante y va a coger eso y va a decir, bien, asunto solucionado. Y vuelve otra vez a su zona de confort y listo. ¿Y qué haces en ese momento? No vas a poder hacer nada. Por lo tanto, tienes que evitar que esa persona dé por hecho cosas usándote a ti. Esa parte es para mí fundamental. ¿Y cómo se hace? Siendo asertivo. Y yo sé que muchas veces aquí en estos puntos nos da miedo ser asertivo porque nos hace que empecemos a plantearnos si a lo mejor voy a espantar a esa persona, si a lo mejor va a huir de mí, si le digo eso se va a enfadar. Y entra con conceptos que dice, bueno, realmente son carencias nuestras. Lo importante es que sea yo consciente conmigo mismo de que es necesario, de que tengo que hacerlo. Igual que hay personas que se levantan por la mañana para ir a trabajar porque tienen que hacerlo, independientemente de que les guste o no, tienen que hacerlo. Pues con la realidad, pues mentalízate de que tienes una misión y tienes que hacerlo. Tu labor es transmitir las cosas de una manera justa, correcta, sana, sin que haga daño a los demás, por supuesto, pero que no se altere esa realidad. Entonces no puedes entrar en un mundo ficticio en el cual esa persona pues, decide crear cosas y te utiliza a ti para ella. Tienes que salirte tú, porque si te sales tú, te vas a dar cuenta que el único factor que interviene es el de esa persona que tiene miedo. Y se va a dar cuenta esa persona que no quiere tampoco que tengas esa imagen de ella. Por tanto, va a intentar de que eso sea mutuo, de colabore. No es lo mismo que diga, yo me opongo a que yo creo que tenemos que oponernos. Yo me siento más tranquilo, más seguro cuando nos oponemos a cuando me tengo que oponer yo solo. Porque eso requiere que tenga mi autoestima bien y que confíe en lo que estoy haciendo. Y como las personas con miedo al compromiso ni tienen su autoestima bien, ni tampoco confían en lo que están haciendo, pues esa es tu labor, llevarlo hasta ahí. Y por último, no caer en sus generalizaciones, no hablar de, no entrar dentro del concepto fantástico, genial, maravilloso, mundial, de que esto es lo mejor y de que se supone que el mundo tiene que ser así, se supone que las relaciones tienen que ser así y se supone que si eso pasa tiene que ser así porque se supone que así nos han enseñado. Así te han enseñado a ti. Y que te hayan enseñado a ti así no quiere decir que sea lo mejor ni para los dos, ni que sea lo correcto. ¿Vale? Entonces, tienes que evitar caer en conversaciones que vayan por el concepto de generalizar. Es que al final todas las personas acaban haciendo esto, es que al final lo normal de esta situación es que si te quiere, te escriba y si no te quiere, pues por eso no te escriben. No, no, eso son generalizaciones que no tienen por qué ser así. Lo normal es que si tú le gustase ya te hubiese escrito, ya te hubiese dicho algo. No, eso son generalizaciones que no tienen por qué ser así. Y tu labor es parar. Si quieres ayudar realmente a esa persona que tiene miedo, tu labor es parar y que no llegue a caer dentro de esa línea de generalizaciones. ¿Vale? Bueno, pues ya estás en un punto en el que después de lo anterior más esto que estamos hablando, empiezas a poder tener una base estable sobre la que poder empezar a construir bien ciertas cosas. Desde un estado de cuál, de no relación, para hacerle ver a esa persona que tiene un problema, que tiene sus miedos realmente, pues ahora mismo aquí en la realidad no existen. Y llegamos a la parte muy, 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 muy importante, que la veremos en la siguiente clase, que es cómo paso del no, esto no es, esto no existe, no tal, parar tú, llevar el control, no caer en su inercia de no hacer las cosas bien, a hacer las cosas positivas. Bien, ya sabemos qué cosas tengo que evitar a nivel general, pilares fundamentales, básicos y esenciales, que aunque que te puedan parecer simples, son fundamentales y a las personas le cuesta la propia vida llevarlo bien. Que por supuesto que hay que indagar mucho en cada uno de estos factores que te he puesto y que es necesario de hacerlo correcto y concreto y específico para no equivocarte. Sí, porque cualquier cosita así al final va a provocar que tú creas que lo has hecho bien y al final ha generado lo mismo de siempre. Por lo tanto, hay que hacerlo de una manera, bueno, directa, asertiva, sin hacer daño y sin hacer que esa persona huya. Porque si al final vas a decir las cosas tan claras que la persona va a hacer que salga corriendo de esa situación, pues te va a salir más caro el collar que el perro. ¿Vale? Entonces, no te va a interesar. ¿Qué hago después? Es decir, ¿cómo construyo cosas buenas? ¿Qué hago a partir de ese momento? ¿Cómo diseño un camino correcto? ¿Cuál es la actitud
que tienes que tener para que sí inicies un camino correcto con esa persona que tiene miedo al compromiso y que si a partir de ahí se genera algo y empieza a haber una inercia, que sea dentro de ese camino. Eso es lo que vamos a ver en la última clase, y por eso es tan importante. Espero que hasta aquí lo que hayas visto te quede claro. Sé que hay muchas cosas y muchos puntos que tenemos que desgranarlo, por supuesto, y me encantará ayudarte a que eso sea así, porque cada punto, cada pilar básico, fundamental y paso, tenemos que entrar en desgranarlo y en hacerlo bien y en aplicarlo en esa situación concreta, pero es importante de que tu mente esté mentalizada de que esto es importante, de que luego tendremos trabajo para entrar, meter y poner en marcha esos puntos de la manera correcta y efectiva, por supuesto, pero es importante que tu mente quede engranada en cuál es el funcionamiento. Pues lo siguiente que vamos a ver es la parte en la que construyo cosas positivas y le hago ver a esa persona mi actitud correcta. Espero que todo hasta aquí te vaya sirviendo. Nos vemos en la siguiente clase.